Las altcoins llevan meses comportándose peor que Bitcoin, pero ¿cuál sería el valor real de tu portfolio si combinamos diferentes estrategias de compra, diferentes activos y diferentes espacios temporales? ¿Cuáles han sido las mejores decisiones de inversión en base a datos totalmente objetivos? En este vídeo voy a combinar estos tres elementos que te he comentado para determinar cuál ha sido la mejor estrategia de compra durante estos últimos meses y cuál puede ser la mejor estrategia de cara a los siguientes meses. Bueno, aquí tenemos un simulador de DCA para Bitcoin en el que vamos a invertir $100 de forma semanal. Aquí lo tenemos, justamente desde noviembre del año 2021, es decir, desde el máximo histórico de Bitcoin. Vamos a ponernos en una tesitura en la que una persona hubiera decidido iniciar una estrategia de compra periódica de DCA justamente en el mismo día o en la misma semana en la que Bitcoin tocó el máximo histórico superior a los 60 y pico mil dólares. Vamos a ver cuáles habrían sido las repercusiones de entrada en base a esa estrategia para posteriormente ir sacando otras conclusiones, como por ejemplo, qué hubiera sido mejor, Bitcoin o Ethereum, qué hubiera sido mejor, Bitcoin u otras altcoins y cuál es la estrategia que ha sido ganadora. Entonces, vamos a empezar primero definiendo los datos. Esto de aquí es el total de la inversión. Si tú inviertes $100 durante 91 semanas, has invertido $9.100 en total. Esto de aquí es el acumulado, el portfolio acumulado en cuanto a Bitcoin. Si has estado invirtiendo $100 durante 91 semanas, has llegado a acumular un total de 0,3459 bitcoins. Y esto es el rendimiento total del portfolio, donde, como puedes comprobar, hubieras tenido una ganancia de un 10%. Es decir, desde el máximo histórico de Bitcoin hasta la semana actual en la que nos encontramos, si tú hubieras estado invirtiendo $100 de forma religiosa durante todas y cada una de estas semanas, en total 91 semanas, hubieras obtenido una rentabilidad del 10,41%, independientemente de que ahora mismo Bitcoin se encuentre a un 60% de los máximos históricos, tú hubieras obtenido esos beneficios. Entonces ya empezamos a sacar algún tipo de conclusión, pero te puedo asegurar que el vídeo va a ser mucho más extenso y mucho más interesante. Entonces, ¿qué tenemos en la gráfica? Porque hemos repasado los datos externos, pero ¿qué es lo que tenemos aquí dentro? Bueno, Lump Sum, este término que igual no te suena, es una estrategia de inversión diferente. ¿Qué es Lump Sum? Lump Sum es coger e invertir todo el capital de golpe. Es decir, estos $9.100, en vez de haberlos repartido durante 91 semanas, invertir los $9.100 de golpe, el primer día. Claro, evidentemente la línea de color naranja es lump sum y como puedes comprobar es totalmente decreciente. ¿Por qué? Pues porque ahora lo vemos claro, pero en el momento en el que tú recibes $9.100 y los inviertes directamente, no los inviertes pensando en que puede venir un mercado bajista. Entonces, evidentemente, esta línea de color naranja es totalmente decreciente porque en el momento en el que esa persona compró e invirtió todo su capital, el precio empezó a caer iniciando un ciclo bajista. ¿Qué tenemos además? Tenemos una línea de color lila y esto es la estrategia de DCA. Como puedes comprobar, en términos generales tiende al alza, va formando pequeños impulsos y pequeños pullbacks como cualquier comportamiento gráfico y tiende directamente al alza. Obvio, supera con creces la situación o supera con creces el crecimiento de lump sum. ¿Por qué lump sum empieza tan arriba? Hombre, porque lump sum empieza invirtiéndolo todo. En cambio, en la estrategia de DCA vamos muy poco a poco, muy poco a poco. Fíjate cómo lump sum inicia ya con los $9.100. Aquí lo puedes ver de color verde, $9.100. En cambio, la estrategia de DCA, que es la redonda y la línea de color lila, empieza con 100, con lo cual empiezan diferente. Pero fíjate cómo ya justamente en septiembre del año 2022, a los pocos meses de iniciar el mercado bajista, la línea de color lila, es decir, la estrategia DCA, supera ya la de color naranja. Finalmente tenemos una última línea que es la de color verde. ¿Y esto qué implica? Implica el dinero. Cada vez vas tirando a más y como puedes comprobar en esta etapa final, investment amount, que es el dinero o el capital que tú vas añadiendo, es de $9.100. ¿Por qué? Pues porque llevamos ya 91 semanas, $9.100. ¿Dónde empieza el dinero y la línea de DCA? En 100. Empiezan igual.
Poco a poco el dinero va incrementando, evidentemente, pero esto no implica que la línea de color morada, la línea de color violeta, que es el DCA, vaya incrementando. ¿Por qué? Porque el dinero lo sigue subiendo, lo sigue subiendo, lo sigue subiendo, pero ¿qué hacía Bitcoin? Caer, 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 caer. Entonces, cada vez estás ingresando más dinero, pero la línea de color morado no sube con el dinero hasta que justamente en marzo, 13 de marzo del año 2023, sucede algo muy interesante y es que el capital que tú has invertido ya supera el dinero o la revalorización de tu portfolio ya supera el capital que tú has invertido, mejor dicho, sería mucho más correcto. Entonces, ya hemos estructurado bien una estrategia base, ya hemos visto y hemos sacado varias conclusiones. La primera y más evidente es que es mucho mejor una estrategia de DCA. Esto es claro. Hemos visto cómo, pues bueno, vamos superando poco a poco el capital invertido respecto a la revalorización del portfolio, pero ¿por qué no comparamos esta estrategia de DCA, pero en vez de utilizarla únicamente en Bitcoin, en altcoins? ¿Por qué? Pues porque en base a esa comparación, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener una conclusión mayor y es ¿qué hubiera sido mejor? ¿Hacer DCA en Bitcoin o hacer DCA en altcoins? Bueno, vamos a compararlo y de entrada, en vez de pasar ya directamente a cualquiera de estas altcoins, que como verás las elegiré las de arriba porque son las de mayor capitalización, pero un poco de forma aleatoria. Vamos a empezar por Ethereum. Así que vamos a analizar qué se hubiera comportado mejor. Ethereum o Bitcoin. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho un DCA a la vez desde el máximo histórico en Bitcoin y desde el máximo histórico en Ethereum? Bueno, pues podemos contrastar que realmente la línea de color morado es la de Bitcoin, se comporta mejor Bitcoin que Ethereum. El número negativo que estás viendo al lado de Ethereum, que pone menos 8,81%, es la diferencia respecto a la inversión en Bitcoin, ¿de acuerdo? Es únicamente esa pequeña diferencia, ya que haciendo el DCA en Bitcoin y haciendo el DCA en Ethereum, comparándolos y contraponiéndolos uno encima del otro, hubieras obtenido un menos 8,81% respecto a Bitcoin. Entonces, esto es una conclusión muy fácil, es una conclusión muy sencilla, únicamente quería poner encima de la palestra la situación de Bitcoin y la situación de Ethereum, pero oye, habiendo visto Ethereum, ¿por qué no vamos a ver otras altcoins? ¿Por qué no vamos a ver qué es lo que sucedería si hubiéramos hecho esta misma estrategia de DCA con Bitcoin y con Ethereum, pero con diferentes altcoins? Entonces vamos a coger BNB, Doge, Cardano, pues Matic, Polkadot. Bueno, podríamos coger más, pero para que no se nos líe el gráfico, vamos a empezar con estas. Entonces, ¿qué podemos contrastar? ¿Qué es lo que podemos ver en este punto concreto? ¿Qué es lo que podemos ver si hubiéramos estado 91 semanas enteras haciendo DCA en Bitcoin, Ethereum, BNB, Dogecoin, Cardano, Matic y Polkadot? Oye, pues podríamos ver que Bitcoin se comporta claramente mejor que las demás. Pero no solo eso, no solo Bitcoin se comporta claramente mejor que las demás. Fíjate en esto, fíjate en esta etapa final. Esto es justamente la etapa final. Fíjate la línea de color verde esta, que es literalmente, bueno, que sube de manera exponencial porque es el capital que estamos invirtiendo. ¿Cuáles son las dos líneas que representan activos que están por encima de esta línea de color verde? Únicamente las únicas dos líneas son la morada y la naranja, que representan a Bitcoin y a Ethereum. Es decir, si tú has estado haciendo DCA desde los máximos históricos del mercado hasta la semana actual, únicamente has estado ganando dinero en Bitcoin y en Ethereum. Todo lo demás has salido a perder. Por ejemplo, Cardano está un 42% abajo, Polkadot un 41,60%, BNB un 29,86%, Matic un 36,38%. Es decir, no se salva literalmente ninguna. La única que se salva es Ethereum y tiene un porcentaje evidente, un 8,81% por debajo de Bitcoin. Pero oye, esto no significa que no haya ninguna altcoin que se haya comportado mejor que Bitcoin. Es más, ahora en un momento verás cuáles son las altcoins que han sido mejor decisión, cuáles son las altcoins que han tenido mayor rendimiento respecto a Bitcoin.
En mercado bajista representa que las altcoins se comportan peor. Esto es evidente. Si tú haces un DCA o si tú miras la dominancia de Bitcoin, cuando hay mercados bajistas, lo que sucede es que las altcoins se comportan peor. Y cuando hay mercados alcistas, las altcoins se comportan mejor. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no contrastamos qué es lo que hubiera pasado desde el mínimo del mercado bajista que hemos vivido actualmente? En vez de contar desde el máximo del mercado alcista hasta la situación actual, ¿por qué no comparamos desde el mínimo de ese mercado bajista hasta la situación actual? Es decir, en un periodo de tiempo donde el precio de Bitcoin y de las criptomonedas ha tendido al alza, de todos los activos globales prácticamente, y que representaría que, tratándose ya de un pseudomercado alcista, las altcoins podrían haber rendido mejor. Pues bueno, vamos a hacer literalmente lo mismo. Vamos a coger entonces la fecha de inicio. Esto lo tenemos que cambiar. El último mínimo fue en noviembre del año 2022, así que cogemos por aquí. Fue a finales de noviembre. Vamos a coger la última semana y vamos a ver qué es lo que hubiera sucedido. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado? ¿Qué es esta línea de color verde? Esto es la estrategia Lump Sum. ¿Qué sucede? Sucede que si tú coges los $3.800, porque son 38 semanas, ¿tú qué hubieras estado haciendo? Llevamos ya 38 semanas desde que tocamos el mercado o el final del mercado bajista anterior. Si tú inviertes $100 durante esas 38 semanas, inviertes $3.800. ¿Qué hubiera pasado si coges esos $3.800 y ¡pam! De una los pones en Bitcoin? Lo que hubiera sucedido es que tus $3.800 se hubieran revalorizado bastante porque el mercado ha subido realmente mucho. Es más, ahora los tendrías un 44,71% arriba y en vez de 3.800 tendrías 6.769,35%. Perfecto, nos damos cuenta que, evidentemente, en claros mercados alcistas, la estrategia Lump Sum funciona mejor. Porque si el precio no va a irse para abajo, no tiene ningún sentido hacer DCA. El DCA es para reducir el precio promedio, ¿no? Pero oye, vamos a centrarnos en las criptomonedas, vamos a centrarnos en los activos porque en una situación, en una tesitura en la que representa que Bitcoin debería comportarse igual, peor que las altcoins, porque estamos en crecimiento, ¿qué es lo que hubiera sucedido? Efectivamente, que Bitcoin es la reina. Bitcoin es la que se comporta mejor que ninguna. Ethereum va por detrás, la segunda es Ethereum, pero es que nuevamente vamos a hacer zoom en esta etapa final. Vamos a quitar la línea de lump sum, fuera, vamos a hacer zoom. ¿Hay alguna otra altcoin que se hubiera comportado mejor que esos $3.800? La respuesta es no. Lo primero es Bitcoin. Aquí la tenemos. Lo segundo es Ethereum. Lo tercero es el capital invertido. Y luego viene Dogecoin. Es surrealista, pero es así. En un mercado alcista, en un crecimiento donde el mercado ha subido prácticamente un 50%, ha llegado a subir un poquito más de un 50%, lo que te hubiera salido más rentable es, evidentemente, invertir en Bitcoin. En segundo lugar, invertir en Ethereum. Y en tercer lugar, no hacer nada. Es triste, pero es así, no hacer nada. Nadie supera a Bitcoin. Nadie ha podido superar a Bitcoin, ni desde el inicio, ni desde el final, ni desde ningún punto. Oye, ¿esto quiere decir que no me hubiera salido rentable invertir literalmente en ninguna altcoin, en ninguna otra criptomoneda que no haya sido Bitcoin y vamos a unir a Ethereum dentro de ese rango de Bitcoin? No, la respuesta es no. Por ejemplo, vamos a eliminarlas todas, vamos a resetear el zoom, vamos a mantener lump sum, aquí lo tenemos. Vamos a ver, vamos a calcular que Ripple se ha comportado mejor que Bitcoin, seguramente. Vamos a ver qué hubiera pasado con Solana, vamos a ver qué hubiera pasado con Tron. Bueno, vamos a poner algunas de las que no hemos puesto. Litecoin, bueno, con estas. Vamos a ver qué hubiera pasado aquí. Bueno, evidentemente la estrategia lump sum, desde el mínimo del mercado bajista que ya hemos terminado, es reina nuevamente, pero lo demás, ¿qué tenemos? Lo primero es Ripple. En Ripple, si tú hubieras invertido $3.800 desde el mínimo, haciendo un DCA de $100 por semana, hubieras obtenido una rentabilidad del 15%. Con Solana, fíjate cómo, bueno, del 15% respecto al lump sum, claro. Pero después de Ripple, ¿qué viene? Solana. Y después ya viene Bitcoin. Realmente, TRX está bien, Investment Amount está en penúltima posición y Litecoin es la última, ¿no? Pero ¿esto por qué lo comento? Esto lo comento para que veas que realmente el tema no es
que únicamente la reina ha sido Bitcoin, únicamente lo más rentable ha sido Bitcoin. No, la respuesta es no. Y dentro de la inversión se pueden sacar muchos datos, ¿no? Como por ejemplo, cuál es tu precio promedio y hasta dónde quieres aguantar esa inversión. Quiero decir, no son números tan cuadriculados como estoy intentando reflejarlos para que quede claro el mensaje, pero es cierto que en términos generales tenemos por delante Ripple por las noticias que han acontecido con la SEC. Ha tenido un pelotazo final muy importante, subió un 60 y pico por ciento en un día prácticamente. Tenemos por detrás a Solana y luego ya vuelve a venir nuevamente Bitcoin. Por debajo ya iría Ethereum, TRX, el capital invertido y el ETC. Entonces, esto es un poco la reflexión de lo que ha venido pasando. Estos son datos reales. Esto no es preferencia, esto no es me gusta más Bitcoin que las altcoins, esto no es creo que Ethereum es mejor que Cardano, esto no es creo que Solana va a ganar a otra. No, no. Esto es literalmente hacer DCA. Son números, son matemáticas y escoger desde que hubiera empezado un mercado bajista hasta que hubiera terminado. Y la respuesta en todas y cada una de las situaciones es Bitcoin. Evidentemente, como en todo, hay excepciones. Hemos visto Solana, hemos visto Ripple, hemos visto TRX que está ahí luchando, Litecoin que tampoco se está comportando tan mal. Pero en términos generales lo que manda es Bitcoin. ¿Qué creo que puede pasar de cara al futuro? Hombre, sabéis que considero que la dominancia de Bitcoin va a seguir reinando de cara a las próximas semanas y meses, independientemente de lo que pueda suceder en una temporalidad intermedia, en el corto medio plazo. Creo que en términos generales podemos llegar a final de año con una dominancia superior. Es únicamente una opinión técnicamente hablando, es evidente, ¿no? Y, pues bueno, también teniendo en cuenta cierto cómo pasa el halving, cuánto queda para el halving, qué pasa históricamente con las criptos en el halving, capitalizaciones totales y demás. Pero bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.